Comentario económico con Alberto Sánchez. Ocho y media de la noche, tiempo para explicar, escuchar y comprender la economía en Aragón Radio. Una jornada para analizar la situación del sector inmobiliario en el tercer trimestre del año. Marisa Llobero, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha presentado el informe que analiza los datos y anuncia, entre otras cosas, que se frena el crecimiento de las compraventas. Contactaremos también con México, donde está una misión comercial de la Cámara de Zaragoza y Aragón Exterior, para acabar, si tenemos tiempo, con las posibilidades que se abren o se cierran para Bankia después del preacuerdo firmado el pasado martes. Todo esto, alguna cuestión más, hasta las 9 de la noche. Por cierto, que la bolsa hoy sigue cayendo, el 0,23%. Nos fijamos, si quieren, en Bankia, luego hablaremos de su valor, pero hoy con el descenso del 0,6% son 16 céntimos en la acción de Bankia en solo 3 días, desde que se firmó ese preacuerdo. 16 céntimos, partíamos de 1,82, es decir, es una cantidad más que considerable lo que ha bajado el banco semipúblico. Ana Vázquez en el control, comenzamos. Y en nuestra mesa de debate hoy Silvia Plaza, abogada de MSP Abogados. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José María Jiménez, del director general de Bantierra, jubilado. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Comenzamos hablando del sector inmobiliario, de ese análisis del tercer trimestre que hemos podido conocer a eso de las 10 de la mañana. Unos análisis que hemos realizado y que nos fijamos para empezar en la compraventa de viviendas, que ha frenado su crecimiento en Aragón. En los últimos 12 meses cae un 2,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque el número de operaciones, más de 13.000, se mantiene en niveles máximos de los últimos 10 años. Los precios, por el contrario, han intensificado su ritmo de crecimiento, roza el 7% y deja el precio del metro cuadrado en la comunidad en 1.340 euros. Marisa. Son algunos de los muchos datos que recoge el informe del mercado inmobiliario de Aragón, correspondiente al tercer trimestre. Señala, por ejemplo, que el ciclo de crecimiento de compraventas se ha agotado, aunque se mantiene en un ratio que se considera normal, en el entorno de 10 compraventas por cada 1.000 habitantes. El efecto de los precios se dejará notar seguramente dentro de algún trimestre. Se mantiene además la rentabilidad del mercado inmobiliario con precios no demasiado elevados y una alta demanda del alquiler. El precio medio por cada vivienda que se vendió en Aragón, por ejemplo, en este tercer trimestre del año, se situaba en 119.000 euros. Bueno, unas cifras, José María, yo sé que te has leído más o menos el informe. ¿Qué te llama la atención? Pues me llama la atención realmente que, a pesar de que se nota que hay cierta crisis a la hora de las ventas, eso es lo que sí parece, precisamente quería consultar con Luis un dato que no me acabo de leer. Que no hemos bien presentado al invitado, José María, todavía. Tú hazme el análisis. Pues está aquí Luis Fabra, el director del análisis, que es bueno, ya saben que es profesor responsable del Grupo Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, entre otras cosas, también de los títulos propios en muchas cuestiones, uno de los mayores expertos del país, siempre lo decimos, tenemos el placer de que colabore con nosotros. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Y ahora hazle la pregunta. No, lo que quería decir es que yo estoy viendo ahora suficientemente grúas en Zaragoza, que eso significa que debe haber construcción. Estoy viendo que algunas zonas por el entorno de la estación empiezan también las obras y se están anunciando ya en la compraventa, pero yo creo que esas cifras de ventas corresponden más a Zaragoza que quizá en las zonas rurales o en la zona del entorno de Zaragoza, donde creo que todavía hay mucha vivienda pendiente de venta. Y la pregunta que le hacía era si en este momento el ritmo de solicitud de licencias para construir es superior a lo que se está vendiendo, es inferior o es similar. Sí, estamos en unos niveles de notable equilibrio. Llevamos 4 años en los que la promoción de obra nueva va muy en línea con lo que es capaz de absorber el mercado. Concretamente, los últimos datos anualizados para nuestra comunidad autónoma, en los últimos 12 meses se han transmitido en obra nueva, viviendas nuevas, 2.407 compraventas y se han iniciado 2.302. Es decir, estamos en una ratio de 0,96. Es decir, el promotor inmobiliario nos está volviendo loco, ha aprendido de los errores del pasado en los que se llegaba a iniciar el doble de lo que se vendía en el mejor de los momentos de absorción de obra nueva en el mercado, y lo que está ocurriendo durante los últimos 4 años es que más o menos el mercado va lanzando un volumen de vivienda nueva acorde con lo que el mercado es capaz de absorber. Por tanto, racionalidad, equilibrio, sentido común después de los graves problemas que tuvimos en el pasado, ¿no? Sin duda, yo creo que no se quiere repetir los errores, ¿no?, en este sentido. Luis, habéis presentado un informe con múltiples datos, como hacéis siempre. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención a la hora de hacerlo? Si es que te ha llamado la atención algo con respecto a la tendencia, ¿qué ha cambiado con respecto a periodos anteriores para ti? La intensificación del precio.
Yo siempre digo que el precio llega tarde a la fiesta. Es decir, lo primero en cualquier mercado, el primer cambio siempre es la actividad, el número de compraventas, ¿no? El precio suele tener un retardo de año y medio. Siempre ocurre en todos los cambios de ciclo, ¿no? Y estamos en ese cambio. Las compraventas están empezando a retroceder ligeramente. Mantenemos niveles de actividad después de 4 o 5 años consecutivos de crecimiento año tras año al 10-20% año respecto al año precedente. Lógicamente eso no es sostenible de forma permanente y ha llegado un momento en el que se corrige en el mercado. Eso no pasa nada, ¿no? Es habitual en cualquier ciclo. Lo que sí que llama la atención es que ese cambio de ciclo vaya compensado de una intensificación del crecimiento del precio de la vivienda. Ya hayamos pasado de un 5 y pico a un 6,9%, como habéis indicado, ¿no? Eso no es racional, no es sostenible. Es algo que ocurre por ese cambio de ciclo en un momento coyuntural, pero que tenemos que, lógicamente, ir hacia un cambio de escenario en el sentido de que las tasas de crecimiento del precio de la vivienda vayan a unos niveles más racionales. No olvidemos que los salarios, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, han crecido un 2,33% en términos interanuales. Cuanto más consigamos aproximar el crecimiento del precio de la vivienda con respecto al crecimiento de los salarios, más gente los acompañará en la recuperación del mercado, ¿no? En la actividad, más gente se podrá aproximar al mercado. Cuanto mayor sea la distancia, como es en este caso, del precio de la vivienda con respecto a los salarios, lo que estamos hablando es un proceso de expulsión. Por tanto, el aspecto más importante en el mercado, que es la actividad, no el precio, es decir, el número de operaciones, si queremos seguir a un ritmo óptimo, a un ritmo adecuado, lo que tenemos que intentar es que el mercado corrija hacia unos crecimientos de precio, pero unos niveles mucho más racionales. El 9,7% en el último año es una cantidad ya considerable en Zaragoza o en la comunidad autónoma aragonesa, ¿no? 6,9% en Comunidad Autónoma. Y el 9% en Zaragoza es un aumento considerable. Parece, bueno, ahora que llega todos, bueno, se habla mucho de desaceleración y está llegando el menor crecimiento económico, parece que un poco el aumento de precios llega precisamente cuando baja la economía. Ese es quizás un gran peligro, no para los que venden a segunda mano, que quizás pueden aguantar más o menos, sino para los promotores, ¿no? Sí, la segunda mano ha corregido. La segunda mano está en 5,8% de crecimiento. Hemos dado también datos de precio por vivienda. Ha sido una de las novedades del informe que hemos presentado. Cada trimestre intentamos incorporar variables nuevas que vamos procesando, pero hay que tener en cuenta un poco lo que son los datos. Los datos son datos de compraventa escritura escrita en el registro de la propiedad. Los datos que se están escribiendo ahora son acuerdos de compra-venta de obra nueva que se promovió hace 2 años. Es decir, que es lógico que haya ese crecimiento en el 11% en el caso de la obra nueva, una obra nueva que, por otro lado, ha tenido una tipología en los últimos años de una obra de calidad en cuanto a localización, consolidando zonas interesantes a nivel de ubicación en las ciudades, en cuanto a lo que son, digamos, calidades medias, con un cierto grado de innovación en cuanto a eficiencia energética, superficie, características de diseño. Es decir, que no podemos comparar peras con manzanas en el sentido de que la obra nueva de ahora no tiene nada que ver con la anterior. Y por otro lado también incorporábamos en este informe resultados de evolución de los costes de construcción, donde sí que ha habido un repunte importante que lógicamente desde el lado del promotor tiene que ser transferido al consumidor final. Ahora le doy la palabra a Silvia, Luis, pero me llama la atención Huesca municipio, incremento anual de los precios del 23% prácticamente. ¿Qué pasa en Huesca? Sí, Huesca es uno de los mercados que tiene un recorrido más activo, es decir, que tiene un comportamiento más favorable. Lo que ocurre es que cuando reduces geográficamente, al tomar datos de precio medio de un determinado periodo con respecto a otro, las características particulares de las transmisiones de un determinado periodo pueden afectar y son datos que no muestran una realidad de mercado, es decir, una situación coyuntural. Por eso nos gusta siempre publicar las series completas, desestacionalizar los datos, anualizarlos en el caso de los precios y al margen de ese dato que no creo que se ajuste exactamente a la realidad, se ajusta a la realidad de lo que se ha transmitido, pero la tendencia es lo importante y el municipio de Huesca recoge un crecimiento de precios importante y es uno de los que sigue creciendo el número de compraventas. Tiene unas características muy particulares y bueno, los factores que ya son conocidos de
cambio del cuartel que se ha abierto, etcétera, etcétera, pues está teniendo un efecto muy positivo en lo que es el municipio de Huesca. Hay factores que, bueno, si tuviésemos ese cambio tan radical de mercado que algunos anuncian, pues no se producirían, y vemos que crece también el número de compraventas de garajes, que el precio está creciendo. Bueno, pues estamos ante un cambio de ciclo. Los cambios de ciclo hay que mirarlos de frente, hay que afrontarlos, hay que transmitirlos como estamos haciendo, pero bueno, no quiere decir que eso sea una réplica del último ciclo inmobiliario. Cuando estábamos creciendo al 10-20%, como comentábamos, del 2014 al 2018, todo el mundo me decía, bueno, pero estamos ante una repetición de ese ciclo alcista que tuvimos hasta el 2006-2007. Yo decía, no, para nada, los fundamentales son muy distintos. Y ahora que estamos dando la vuelta, me dicen, oye, estamos ante un escenario similar al que vivimos del 2008 al 2014. Que no, que tampoco. Es otra realidad del mercado. También tuvimos un periodo de crecimiento de mediados de los años 80, a comienzo de los 90, luego del 91 al 90. Es decir, no tiene por qué ser una réplica de lo más reciente. Es decir, los ciclos están ahí, siempre se producen, y lo que hay que ver los datos y los fundamentales que hay detrás de esos ciclos. Hablamos de Huesca, también creo que el tercer trimestre de 2018 fue especialmente bajo, con lo cual el aumento va un poco también por características de mercado. Silvia, ¿a ti qué te llama la atención? Habéis estado también en Aragón TV comentando este informe con Luis Fabra. Sí. ¿Qué te llama la atención de este informe? Sí, yo sobre todo quería preguntar en relación a ese freno en el crecimiento. ¿Es realmente esto lo deseable para nuestra economía? Puesto que, claro, el sector inmobiliario es tradicionalmente muy sensible para nuestra economía. En muchas ocasiones hemos analizado, y sobre todo tras la última crisis que estamos comentando ahora, como que, mucho sustento en el sector inmobiliario pues era muy arriesgado, ¿no? Tal vez el que ahora parece que se reequilibre lo tengamos que interpretar como algo positivo, o realmente no tiene nada que ver y precisamente es perjudicial. Yo creo que una corrección del tipo de la que estamos observando es sano para el mercado. Lo que no es bueno es ciclos como tuvimos del 97 al 2007, de 10, 11 años de crecimientos en determinados periodos, incluso con una intensidad notable. Entonces, yo creo que esto es bueno. Efectivamente, como bien señalas, el sector inmobiliario es un sector fundamental, y que curiosamente es un sector que a veces se le mira con muy poco cariño, y no olvidemos que es un sector que genera muchísimo empleo, y es un sector que cuando va bien, las arcas públicas van bien. Es decir, es un contribuyente brutal a lo que son los recursos públicos. Por tanto, lo que hay que tener es darle un poco de amor, un poco de cariño, y decir, bueno, pues vamos a intentar que efectivamente ese tipo de circunstancias se tengan en cuenta, ¿no? José María. Sí. Oye, Luis, una de las cosas de las sorprendentes es que prácticamente el 33% o por ahí es gente que paga directamente sin necesidad de tener que financiar, cuando estamos hablando de unos tipos de interés lo suficientemente bajos como para ser atractivos, ¿no? Sí. Es un indicador muy claro. Yo me quedé con la frase que comentó Alberto una vez, a tocateja, ¿no? Pues efectivamente, lo repito y queda muy claro. 3 de cada 10 compraventas son sin financiación hipotecaria. Estamos en mínimos con la serie histórica que hemos elaborado de esa magnitud. Y bueno, yo la conclusión que saco de ese importante e interesante dato que destacas es que la sociedad aragonesa pues confía en el mercado inmobiliario, porque parte de sus ahorros, parte de sus recursos, pues decide invertirlos en el sector inmobiliario. Yo que recientemente he tenido que buscar una vivienda en alquiler y me ha tocado buscar y patearme un poco, he constatado diversas circunstancias, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que no pocas familias han decidido pues comprar viviendas que estaban, pues digamos, antiguas o pendientes de reforma, las han reformado, las han dejado en condiciones perfectas y han engrosado el ámbito del alquiler. Es decir, no pocas familias han dedicado esos recursos a complementar sus rentas a través de alquileres, invirtiendo en el sector inmobiliario. Es un buen indicador, y por otro lado, desde el ámbito financiero que muy bien conoces, pues es un indicador de desapalancamiento. Es decir, ante un escenario de cambio de ciclo, las consecuencias desde luego no serían parecidas a las que ya tuvimos. Por otro lado, del informe que hemos elaborado, el responsable de Ibercaja ha destacado 2 datos muy importantes, y son los niveles de endeudamiento por metro cuadrado y los endeudamientos por vivienda. Hemos conseguido crecer entre el 10% y el 20% en compraventas, manteniendo el endeudamiento por metro cuadrado muy próximo a los 1.000 euros y el endeudamiento por vivienda ligeramente por encima de los 100.000 euros. Es decir, hemos vuelto a mostrar que, a pesar de financiarnos, en el 7 de cada 10 compraventas, esa financiación es con un bajo volumen de recursos. Eso quiere decirse que no se tiene que dedicar más de un 30% a lo que sería el pago lógicamente, de la cuota y de los intereses. Esa frase que creo comparto,
en Aragón pues llevamos 5 años donde no solo no dedicamos una tercera parte, sino que dedicamos una cuarta parte. El último dato que hemos publicado es un 26,2% de la renta personal, no familiar, personal, dedicado a la cuota hipotecaria media. Hemos sido, y yo lo he destacado en numerosas publicaciones que hemos realizado en los últimos trimestres, hemos sido muy racionales los aragoneses en nuestro comportamiento en el mercado inmobiliario. Para acabar con el sector inmobiliario, Silvia, una valoración, no una pregunta de cómo está. ¿Cómo crees tú que está el sector inmobiliario? ¿Va para adelante? Escuchando a Luis. Visto estos datos, parece que las correcciones son saludables y que por lo tanto no hay ninguna preocupación al respecto, ¿no? José María. Yo estoy de acuerdo en que es bueno la situación actual y espero que se van a seguir vendiendo con algunas dificultades, sobre todo en algunas zonas próximas a Zaragoza, que es donde va a haber dificultades en la venta. Bueno, pues lo veremos y lo analizaremos. Ya saben, todos los jueves tenemos una sección con miaragón.es y nosotros vamos a coger un vuelo ahora mismo, nos vamos a ir a México, pero antes, una recomendación. ¿Quieres saber algo sobre el mercado inmobiliario? Evolución de los precios, coste de las hipotecas o todas las dudas que te pueda generar la nueva legislación. Tú pregunta y nuestros expertos te contestarán. Hazlo en nuestra dirección de correo electrónico diarioeconómico@aragonradio.es o en el buzón habilitado en miaragón.es. Todos los jueves en Diario Económico.